Muy buenos días, hermanos. En este pasaje bíblico que acabamos de escuchar, desde el versículo 17 hasta terminar el capítulo 11, en el versículo 34, el apóstol Pablo trata el tema sobre la celebración de la Cena del Señor. Primero, porque esta parte de la Escritura, para un mayor conocimiento, se ha dividido en 3 secciones. En la primera sección se trata sobre los excesos que ocurrían en las reuniones que se hacían en la iglesia antes de la celebración de la Cena del Señor. Este es el tema que vamos a tratar en el día de hoy, de los versículos del 17 al 22. Después, más adelante, el apóstol Pablo expone la institución y el significado de la Cena del Señor. Y termina hablando de cómo se debe preparar el creyente para comer del pan y beber de la copa dignamente. Estos son los temas que vamos a tratar acerca de la Cena del Señor. Hermanos, vamos a orar pidiéndole a Dios que nos dé la sabiduría, el conocimiento para recibir esta palabra conforme ha sido preparada. Vamos a orar, hermanos. Gracias te damos, Señor. Santísimo Padre, sabemos que tú estás con nosotros, Señor. Y te damos gracias, Señor, por esto, Padre. Gracias por enseñarnos, Señor, por guiarnos, porque tu amor es infinito para nosotros y tú quieres que nosotros continuemos este camino que tú has preparado, Señor, en nuestras vidas. Gracias te damos, Señor. Te pedimos, Señor, que nos ayudes, Señor. Te pedimos, Señor, que abras nuestra mente, Señor, y dispongas nuestro corazón para recibir estas palabras, Señor, esta enseñanza, Señor, que tú has preparado para este día, Señor. Amén. Hermanos, en el cristianismo solo existen 2 ordenanzas que nuestro Señor Jesucristo constituyó. El bautismo es la primera ordenanza constituida por nuestro Señor Jesucristo, en el cual damos un testimonio público al mundo que hemos sido cambiados por Dios. Y la segunda ordenanza que nuestro Señor Jesús dejó establecida fue la Cena del Señor. El bautismo es una sola vez en nuestra vida. La cena, todas las veces que podamos hacerla para acordarnos de este sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario por nosotros, por el perdón de nuestros pecados. Lamentablemente, los creyentes de la iglesia en Corintio no estaban honrando, no honraban como era, no veneraban esta santa ordenanza, por lo que Pablo procede a amonestarlos. En aquella época, la iglesia celebraba antes de la cena, celebraba una fiesta de amor, una fiesta
que se llamaba ágape, una fiesta de amor, ¿verdad? Y luego celebraban la cena del Señor. Esto era una cena que ellos hacían, una cena comunitaria, y se expresaba la hermandad, el amor, la comunión, el compañerismo cristiano. Y entonces compartían los alimentos, compartían de todo lo que traían. Luego celebraban la cena del Señor. Eso era en la forma que se venía haciendo. Esta reunión estaba destinada a ser un tiempo consagrado de confraternidad, al fin de que cada uno preparara su corazón para la comunión. En el libro de Hechos, en el capítulo 2, versículos 4 y 6, tenemos una claridad acerca de lo que ellos hacían en ese entonces. Dice: y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a las iglesias los que habían de ser salvos. Pero en la iglesia en Corintio, como en otras iglesias, fueron transformando esta celebración, esta fiesta de amor, la fiesta ágape, en una fiesta de glotonería y borrachera. Lamentablemente, el egoísmo había llenado los corazones de algunos. Algunas familias pudientes, ellas traían exquisitos manjares, preparaban unas comidas especiales, ¿verdad? Y sin avergonzarse, se olvidaban de compartir estas comidas. Y lo hacían a la vista de los demás hermanos, de los demás necesitados. No tenían que ver, ellos actuaban individualmente. Y lo peor de todo era que ese era un momento donde se exaltaba el amor a Dios y el amor al prójimo. Pero lo único que se estaba demostrando en esa celebración, en esa fiesta, era que no amaban al prójimo. Por lo tanto, no había ningún amor para Dios. En Primera de Juan, capítulo 4, versículo 20, nos dice la palabra que si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso. Porque el que no ama a su hermano, el cual ha visto, ¿cómo puede amar a Dios que no ha visto? Este era el panorama en cuanto a la cena del Señor en la iglesia en Corintio. Por lo cual, el apóstol Pablo los confronta con firmeza. En el versículo que acabamos de leer, en el primer versículo 17, él les dice, pero al anunciar esto que sigue, no os alabo. Pablo empieza con una oposición, con un no de oposición. Pablo dice, no os alabo, a fin de formar un contraste con la forma positiva que había hablado al comienzo de este capítulo 11, cuando les dice que os alabo. Os alabo, hermano, dice el versículo 2 del capítulo 11, porque en todo os acordáis de mí,
y retenéis las instrucciones tal como las entregué. El apóstol Pablo, en este capítulo 11, inicia alabándolos porque ellos retenían todas las tradiciones, guardaban las tradiciones. Pero aquí, al iniciar el versículo 17, Pablo los confronta. Los confronta por comportarse en esa forma tan desordenada con que estaban preparándose para recibir la cena del Señor. Y continúa, porque no congregáis para lo mejor, sino para lo peor, le dice el apóstol. Aquí no se está condenando la práctica en sí de ese acontecimiento, de esa reunión que se estaban haciendo, ¿verdad? Él corrige es el abuso que se estaba presentando ahí. Y Pablo expone lo que había oído sobre el mal comportamiento en la iglesia al celebrar la cena. Él dice que se ha enterado del desorden con que se desprecia a la iglesia y se humilla a los pobres. Hermanos, ninguna actividad en la iglesia debe ser ocasión para el egoísmo, para la desconfianza, el menosprecio, para el rechazo a la gracia de Dios. Además, en la forma indigna como celebraban la cena, estaban pecando. En el versículo 27 nos dice la palabra de Dios, ¿verdad? De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Estaba pasando algo muy grave. Por eso Pablo le dice a los corintios de la iglesia que no se estaban congregando para lo mejor, sino para lo peor. Esto hay que tener en cuenta para nosotros hoy en día. Fijémonos de algo, que no siempre cuando nos congregamos es para lo mejor. Porque si nosotros no cuidamos nuestros corazones, entonces nos estamos congregando para lo peor. En el versículo 18 nos dice el apóstol Pablo, ¿verdad? En la Escritura, pues en primer lugar, cuando él habla en primer lugar, es lo que está buscando en sí, es la atención, que le pongan el interés a ese punto, porque no hay otro lugar. Es decir, siempre que nosotros leemos en cualquier escrito, bueno, el primer punto o el primer lugar es porque estamos esperando otro punto. No, lo que está haciendo aquí el apóstol Pablo es que le pongan atención acerca de lo que va a decir. Él dice que he sido informado, ¿verdad?, acerca de vosotros, hermanos míos. Acuérdense en el capítulo 1 cuando la familia de Cloé fue a informar, ¿verdad? Y algunos se acercaron a informar allá a Pablo lo que estaba sucediendo en la iglesia. Habían divisiones, habían algunos que eran de Cefas, otros eran de Apolo y así. Cada quien tenía un grupo. Habían hecho grupos dentro de la iglesia.
habían hecho divisiones dentro de la iglesia. Pero, ¿qué pasaba? En esas divisiones había contiendas. Ellos tenían ahí sus pequeñas rencillas y sus cosas. Pero ¿qué sucedía? Cuando ya venían a acercarse a la mesa del Señor, a compartir el pan y el vino, ellos ponían ya una cara, como muchos, de muy santos, y venían con todas esas situaciones que estaban viviendo y recibían la cena del Señor. Recibían el pan y recibían el vino y compartían y olvidaban todas esas cosas por ese momento. Esta es una actitud de hipocresía y es algo altamente ofensivo para Dios. Tal vez podamos engañar a los hombres. Tal vez pensemos que esa actitud que yo estoy mostrando, el que está al lado, mi hermano dice, no, wow, ese hombre está, mejor dicho, casi vuela. Es un santo completo, ¿verdad? Pero no podemos engañar al Señor, porque el Señor, nuestro Dios, conoce lo más íntimo de nuestros corazones, hermano. Nadie puede engañar a Dios. Y en las iglesias, donde hay divisiones, donde hay celos, donde hay pleitos, hay contiendas, y a pesar de todo esto, actúan como si nada pasara. Y en estas condiciones participan de la cena del Señor, están congregándose, no para lo mejor, sino para lo peor. ¿Será que las iglesias hoy en día, los cristianos, el pueblo cristiano hoy en día está viviendo esta situación? Pero miremos una cosa, en el versículo 19, dice el apóstol Pablo, porque es preciso que entre vosotros haya distensiones, es decir, haya contrariedades, comparaciones negativas, herejías, las cuales causan divisiones. Es preciso que las haya para que se haga manifiesto entre vosotros los que son aprobados. O es decir, los creyentes genuinos. Esto no significa que sea una actitud o una situación que tenga el conocimiento, el consentimiento de Dios. Más bien lo que Pablo está diciendo es que debido a nuestra condición carnal es inevitable que estas cosas no sucedan. Que estas situaciones no se vivan, que no hayan divisiones en la iglesia, ¿verdad? Hermanos, los cristianos inmaduros son carnales, controlados por sus propios deseos. La prueba es que se pelean como niños. Eso se ve en todas las iglesias, aún en estos tiempos. Nos fijamos de las cosas más ínfimas. ¿Para qué? Para enseguida ir a reclamarle al hermano en una forma de orgullo. Eso se vive mucho en las iglesias hoy en día. Aunque Pablo reconoce que pueden existir diferencias entre los miembros de la iglesia, eso es normal, ¿verdad? Pero cuando estas diferencias
se transforman en divisiones, resultan destructivas a la congregación. Pero aún, a pesar de esto que se vive, de esta situación, dice que hay en estas divisiones, en estas situaciones, hay un lado positivo. Le encontramos un lado positivo a todo este problema que se vive. Él lo dice, ¿verdad? Dice, las divisiones tienen su lado positivo, por decirlo así, pues, y son necesarias porque sirven para que se hagan manifiestos los que son aprobados. Las divisiones, las contiendas y estos problemas que se viven en las iglesias son una prueba de que algunos han dejado de discernir la mente de Cristo. Las divisiones son necesarias, lo dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Porque ahí nos damos cuenta quiénes son verdaderamente los escogidos de Dios. Hermanos, es necesario que rindamos nuestra mente y nuestro corazón a Dios, que Él sea nuestro dueño, y entonces estas disensiones, estos celos y estas contiendas no tendrán cabida en nosotros. En el libro de Santiago, en el capítulo 5, versículo 11, Santiago 5, Santiago 5, 11. Gracias. Perdón, en el libro de Santiago, capítulo 2, versículos 4. En este capítulo 2 del libro de Santiago, Santiago nos hace una amonestación contra la parcialidad. Todo este capítulo dice que si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores, en el versículo 9. Entonces, ¿qué estaba pasando? ¿Qué estaba pasando en la iglesia en Corintio, verdad? Esta fiesta de amor era una ocasión para una comunión fraternal, una manifestación de unidad, de compartir, pero estaba sucediendo lo contrario. Por eso era tan vergonzoso que el apóstol Pablo, en el versículo 20, les dice, esto no es comer la cena del Señor. Es una forma de decirle que en vez de la fiesta de amor, lo que hacen es totalmente contrario o lo opuesto al propósito de la celebración ágape y preparación para la cena del Señor. Como hemos visto, los ricos, las familias pudientes, salían con sus estómagos llenos, casi al reventar, y aún tomaban tanto que salían borrachos, ¿verdad? Terminaban emborrachándose en el licor. Como mientras los pobres, los que a duras penas algunos traían era pan duro con agua. Por esto el apóstol Pablo está molesto en la forma, ¿verdad?, en que se están comportando en la iglesia. Pablo les dice, está lo molesto que está,
que para hacer semejante demostración de glotonería y borrachera hubiera sido mejor que se quedaran en su casa. Es decir, que no haya problema con la glotonería y con la borrachera, no. Lo que dice es que quedándose en casa no afectaría a la iglesia, no afectaría a los demás hermanos. Más adelante, en el versículo 33 y 34, Pablo le da las instrucciones para comer dignamente la cena del Señor. En este mismo capítulo, versículos 33 y 34, por eso él les dice: así que, hermanos míos, cuando os reunáis a comer, esperaos unos a los otros. Si alguno tiene hambre, coma en su casa, hombre, no moleste, no haga daño a la iglesia, para que no os reunáis para juicio, porque se estaban reuniendo para lo peor. Pablo les dice: por esto los alabaré. No, por esto no los puedo alabar. Esto no puede estar pasando en la iglesia. Estaba muy, muy molesto el apóstol. Pero, llegando a nuestro contexto, que es la parte también interesante para nosotros, no nos ponemos a pensar que hoy en día también se repite el mismo problema. Bueno, ya no hacemos la fiesta ágape, ¿verdad? Ya eso no se acostumbra en las iglesias. No es de costumbre, esa fiesta de amor. Pero, sí, porque podemos decir, no, pero es que ya nosotros no compartimos en esta forma la cena. Sí. Pero, ¿cuántas actitudes egoístas vemos en algunos hermanos hoy en día? ¿Cuántas veces ignoramos a algunos hermanos? ¿Cuántas veces nos parecen menos dignos o despreciamos a los que tienen menos que nosotros? O a los que no están de acuerdo con nosotros. ¿Cuánto nos creemos nosotros ser superiores a los demás? ¿Será que se está viviendo estas cosas? Es más, tal vez guardamos celos, envidias, aún odio en nuestros corazones. Por el orgullo no reconocemos nuestros errores, porque es muy difícil, porque nos gana el orgullo. Nos hace superiores, ¿verdad? Pero todas estas actitudes, todos estos pensamientos y esta forma de actuar no son de un seguidor de Cristo. Estas acciones causan daño. Nos causan daño a nosotros y estamos causando daño a la iglesia. Y sobre todo esto, tenemos el valor contrario, el cinismo, ¿verdad? Digamos así claramente, el descaro de acercarnos con esta cara, como lo hacían en ese tiempo, a compartir la cena del Señor. Y todos salimos, el pan y el vino, ¿verdad? Como si nada estuviera pasando en la iglesia, como si nada estuviera pasando en nuestras vidas, como si nuestros corazones estuvieran dispuestos a recibir tremenda conmemoración.
En algunas iglesias está pasando esto. Por eso hay que tener mucho cuidado. O es que no sabemos que la cena del Señor es la representación visible de la muerte de Cristo por nuestros pecados. Y es la esperanza gloriosa de su pronto regreso, hermanos. Que nuestra participación fortalece nuestra fe. Nuestra fe es fortalecida a través de la cena del Señor. Y fortalece el compañerismo con los demás miembros de la comunidad, con los demás creyentes. Esto es lo que se anuncia y esto es lo que nosotros tenemos que entender para ser dignos de poder acercarnos a compartir este pan y este vino. Porque, o de no, lo estamos haciendo indignamente. El que come el pan y toma el vino, indignamente come para sí juicio, hace juicio para sí. Entonces, Dios nos muestra qué estaba pasando en esta iglesia para que nosotros podamos también reflexionar ante esta situación a ver si hoy en día está pasando algo semejante en nuestras vidas, en nuestro acercamiento a compartir este sacramento establecido por Cristo, donde nos recuerda el sacrificio que Él hizo, el sacrificio dado por Dios, por nosotros, por nuestros pecados, hermanos. Hermanos, cuando acudimos a la mesa del Señor, debemos hacerlo en una condición juzgada. Deberíamos confesar y abandonar el pecado. Debe haber en nosotros una restitución, pedir perdón a aquellos que hemos ofendido. En general, debemos asegurarnos de que estamos en un estado apropiado para acercarnos a compartir este gran sacrificio que Dios hizo por nosotros. ¿Por qué he querido que se hagan estas secciones? Para que nos quede muy claro esta celebración que nosotros hacemos los primeros domingos de cada mes. Debe ser una celebración solemne y digna del acontecimiento realizado que nos recuerde verdaderamente, porque esa nos fortalece. Porque recordar ese sacrificio de Cristo hecho por nosotros nos va a llenar, nos va a acercar más a Él, nos va a permitir, haciéndolo dignamente, abrir el camino, mostrarnos ante Él, dejar el orgullo, dejar la prepotencia, la vanidad con que vivimos y aún indignamente nos acercamos a compartir el pan y el vino. Es necesario que nosotros reflexionemos ante estas cosas. Que nosotros no caigamos en la misma situación, en la misma actitud indigna en que muchos han estado
viviendo. Y dice más adelante la palabra de Dios, y por eso hay muchos enfermos entre nosotros. Dios nos da su palabra para que nosotros reflexionemos, para que nosotros comprendamos, para que nosotros reaccionemos y no nos quedemos ahí, aquí nomás. No, yo cumplí ya, si es lo que cumplen. Porque es que, es más, mucho pueblo cristiano hoy, domingo, están celebrando otras cosas. Ni siquiera hemos entendido que hoy es el día del Señor, que es establecido por Él para nosotros. Gracias le damos a Dios por estar nosotros aquí. Gracias porque Él nos pone en su infinita bondad, en su misericordia, en su amor para nosotros. Hermanos, pongamos la atención, porque es el amor de Dios. Es por su misericordia, por su amor, que Él nos trae estos mensajes. Es de Él para nosotros. Amén. Oremos, hermanos.